Bienvenidos a Creencia, donde nos atreveremos a hablar de lo que nadie está hablando. Escucharás los temas que nunca has escuchado. Y hoy pues tengo el privilegio de estar con un grupo de gente excelente. Esta cabina se llena de alegría al tener a mi lado izquierdo a Delgadillo. ¡Vámonos! El tirapiedra, caramba. No va a decir nada, no va a decir nada. Ya. Y también tenemos este día a Catherine Grullón. Nos fuimos. Esa es la de las preguntas profundas que uno tiene que pensarlas. Y también tengo a mi lado derecha psicóloga Merari Tejeda. Esa es la que nunca está de acuerdo. Con nadie. Mi gente, estamos aquí. Hoy traemos un tema impresionante. Es un tema que creo que nos ha robado de alguna manera la atención en mucho tiempo. Y veo que para esta generación, que ha crecido mucho en lo que es la era de la información y todo lo que tiene que ver con este asunto de las redes, de esto que tiene que ver con escuchar los blogs, que los youtubers hablando acerca de estas cosas, es un tema que a todos nos llama la atención. Hoy nos vamos a atrever a hablar este tema que tanto tiene que ver con este mover que se ha metido hoy a las iglesias de la mística hebrea, costumbre, cultura. Vamos a desarrollar estos temas y el tema es la imposibilidad de conceptualizar su deidad. Imposible de contextualizar. Y vamos a partir hablando y es una pregunta que tengo para el elenco que está aquí, y usted me va a decir su opinión y fluye en ella. Es como que antes de exponer esto que quiero hablar, es el tema de cómo podemos conceptualizar lo que es lingüísticamente imposible. De acuerdo a la teología, y cuando yo digo lingüísticamente, que no emite ni la expresión del lenguaje, ni el argumento sobre el lenguaje. Entonces partiríamos por hablar acerca de una teología de algo que no puede ser probable. Yo sé que la pregunta está como que, pero yo quiero romper el hielo con eso. Y la voy a hacer mañana la pregunta, más bacana. La voy a hacer mañana. ¿Cómo yo puedo hablar de lo que no tengo el conocimiento para hablar? Yo creo que en base a las experiencias. ¿En base? A las experiencias que tú tengas. Excelente. ¿Y usted, tira piedra, qué dice? No, mi hermano, yo no puedo conceptualizar eso. Yo ni lo conozco, manito. O sea, es imposible hablar entonces de lo que tú no conoces. No, es posible porque hablamos. Porque nada más sabemos porque hay algo como dentro de uno, como algo como que hace, no sé si uno nace con esa vaina. Uno nace como con eso, que independientemente de los conceptos que tengan las religiones, aunque uno quizás no crea de esa misma manera o haya cambiado la manera de creer, uno sabe en su interior que hay una vuelta de aquel lado, que uno es por esa vuelta. Ahora, lo que yo ponerle nombre, decir lo que Moisés dice que habló cara a cara con él, respeto la de Moisés. No, porque conceptualizar es tener una idea de algo, un concepto. No, es que no podemos conceptualizar. No necesariamente tiene que ser una definición definitiva. Pero no puedo conceptualizar lo que no conozco. Ahora, yo sí sé que soy por él, pero no puedo. ¿De en qué tú crees? Yo. Es que si no lo conoces, no lo puedes definir. O sea, si tú no tienes un concepto, un primer encuentro, un conocimiento pleno sobre algo o breve, lo que sea, tú no puedes hacer una conceptualización de algo que tú no conoces. Eso es lógico. No se puede hacer una conceptualización de algo que tú no conoces. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo podemos conceptualizar lo que es lingüísticamente imposible? De ninguna manera, manito, ya. Tan sencillo como lo eso. que tú no conoces, ¿cómo tú lo conceptualizas? No, lingüísticamente imposible es una cosa y conocer es otra. No, porque yo puedo interpretar lo que lingüísticamente no se puede comunicar. Con las experiencias, como dijo ella. Claro que sí, yo lo puedo interpretar. O sea, tú puedes hablar de lo que lingüísticamente
usted no me puede transmitir, pero sí yo lo puedo interpretar. Ok. No a través de la lingüística, Sino por lo que usted siente. pero sí a través de la comunicación no lingüística. Pero eso es lo que te estoy diciendo, en base a tus experiencias. No, en base al conocimiento previo que Pero tú a estás eso- recibiendo. A de la eso, persona. a eso es lo que A yo eso es digo. lo que yo Yo me voy estoy con Katia ahí, refiriendo, de la experiencia, exacto. tu experiencia. En base a tu experiencia, tú sacas una idea de algo, aunque no sea así. Porque a ti te pueden decir de algo que tú no conoces, el diablo te va a salir. Ya tú tienes miedo y te imaginas al diablo con cacho y rojo. Interpretando la pregunta que hizo el pastor, ¿cómo interpretar o cómo conceptualizar? Conceptualizar algo que es- lingüísticamente, o sea, la lingüística tiene que ver con el habla, con los fonemas, que pueden ser variando dependiendo de la cultura. El fonema puede variar dependiendo del idioma. Entonces, si es lingüísticamente, el lenguaje tiene diferentes formas de comunicarse. Está el no sonido y el que sí es a través del Hablado. sonido. El que está el lenguaje corporal. Claro. Entonces, de alguna forma, lo lingüístico siempre se refleja a lo verbal, en su gran mayoría. Ok, mira, escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 19. Esto es como que muy, muy interesante, porque dice, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Experiencias. 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 Conexiones. Y experiencias también. Bueno, yo diría que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en el asunto de la creación. Y en verdad, yo comparto con el apóstol Pablo esa parte porque, o sea, esta creación tan perfecta, como la distancia que hay del sol y la tierra, que no se puede pasar, que si se pega un chin se quema todo, pero no tampoco se despega, y el asunto de la luna y al mismo tiempo, es algo como un Los cálculo, planetas, un etcétera, cálculo etcétera. como tan perfecto como la fecundación de un esperma en un óvulo. Claro. La evolución de bárbaro. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en En lo esa creado. vuelta, manito. Mira, es impresionante incluso lo que tú acabas de decir. Ahora, yo para agregar con relación a este tema, yo creo que es imposible nombrar aquello que no puede ser conceptualizado. Es lo primero. Lo segundo es que, te voy a decir las razones. Por la razón de que el nombre revela el objeto o la función del objeto. Y de repente, cuando algo es conceptualizado o algo es nombrado, lo que está haciendo es revelando lo que ese objeto representa como tal. Exacto, sus O sea, atributos. O sea que en el momento en que nosotros le ponemos un nombre a Dios, estamos enmarcando a Dios en lo que representa el nombre por el cual lo estamos llamando. Y eso, Exacto. y eso es lo que ha hecho el ser humano desde el inicio. Como lo que tiene contacto con la naturaleza, ha nombrado a Dios según las manifestaciones que ve a través de la misma. Exacto. Pues entonces el politeísta no está mal. Que crea un Dios de una manifestación. No, discúlpame. No, porque ellos crean un Dios. Una cosa es Exacto. un atributo y otra cosa es tú crear una Claro. deidad. O sea, no es lo mismo. Espera. ¿Cuál es la diferencia que hay? en Una tener- deidad es tú crear un Dios, pero un atributo es una manifestación que posee esa deidad. O sea, Dios sanador, atributo- Dios proveedor. O sea, son Sí, pero yo lo digo por el caso. manifestaciones que Dios tenía en ese momento. Pero que yo lo estoy diciendo por el caso de que de alguna manera todo lo que Dios representa en su totalidad, el hombre de repente lo llamaba o lo nombraba de alguna manera. Sí, pero es que hay personas que crean dioses y hay otros que crean manifestaciones. Es decir, Dios me sanó, bueno, Dios es sanador. Jehová Rafa, Jehová Jireh, etcétera, como tú lo quieras nombrar. Pero son manifestaciones que Dios ha tenido, que te sanó, y en base a eso se le saca pues un nombre, pero no es que es una deidad diferente, que son diferentes dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No se Vamos me a ver. entrevistada, ¿eh? No, está bien, pero ok, yo voy a hacer una pregunta a la sala. Oye, Katy, ya, yo no soy la entrevistada. No, porque no. Ok, ¿Qué ya, está está bien, pasando lo aquí? entiendo, pero la idea sería la siguiente, o sea,
¿Cómo yo puedo establecer una diferencia entre el politeísmo y este atributo que se le hace llamar a Dios? Porque estamos hablando de la idea de conceptualizarlo. Usted es Andri Corporán. Yo soy Andri. Usted puede ser amable. Usted puede ser servicial. Sí, pero en este caso no estamos Usted hablando de eso. puede ser pastor. Por ejemplo, te voy a explicar. Son atributos que usted tiene. Él Lo es pastor, entiendo. pero también él es empresario. Pero usted no es 2 Andri ni 3 Andri. No, eso lo entiendo, Entonces, pero por ejemplo, ahí vamos. de esa forma yo lo podría explicar. Me gusta el ejemplo que pone Katy, porque el ejemplo que Katy pone me hace entender que no hay divisiones, pero si vemos los nombres de Dios, por ejemplo, en la antigüedad existían 72 nombres. Vamos Cada arriba. uno de esos nombres representaba una acción o manifestación de Dios. Pero de la misma deidad. Sí, Exacto, sí. uno. Dentro del criterio hebreo. Correcto. Pero cuando yo miro el mismo criterio politeísta, En Egipto. en Egipto, por ejemplo, había un dios de la guerra. Exacto. Los hebreos tienen el concepto de que hay un dios que pelea sus batallas. Y le llaman Rafá. O le llaman Shabaot. O le llaman Rafá. O le llaman Elohim. O le llaman Yahvé. O le llaman Jehová. O sea, ellos le ponen un nombre a esa manifestación. Pero lo que hacían las religiones politeístas era que ellos nombraban como un ser independiente, ¿verdad? Cada O sea, manifestación. y Cada lo que estoy- manifestación era un Dios diferente. y lo que estoy tratando para que la audiencia me entienda no es que estoy defendiendo un criterio del otro, simplemente estoy Planteando lo que planteando en ese un momento se veía. razonamiento Claro. desde mi punto de vista de crítica, que es A ver, lo que a ver, yo hago. a ver si lo puedo conceptualizar. Hasta Abraham, Ajá. vamos a ponerlo así, hasta Abraham, el hombre divinizó o le dio nombre de Eso Dios es un lío que lo que a tú acabas a cada manifestación. eso es un lío lo que tú acabas de hacer. Hasta Abraham. Entonces tú me estás diciendo a mí que los que estuvieron antes de Abraham eran politeístas. Claro que sí. Ah, pues Noé, El mismo Abraham. Noé era politeísta. El mismo Abraham era creador de ídolos. Pero ok, Noé era politeísta. Pero hasta Abraham. La Pero, historia ¿qué? no comienza a través de Abraham. Está bien, ok. La historia de ¿Quién creó la historia de Noé? Bien, muy buena pregunta. Es parte del folclore hebreo, es lo que. Pero lo que yo estoy tratando de que hablemos con relación a este tema, porque a mí me llama mucho la atención. O sea, yo conceptualizo a un Dios que lo veo a través de una unicidad, a través de este motor de unicidad, de un Dios que de repente está representado en la cultura hebrea como un solo Dios y exclusivo, y está bien. Pero ¿cómo yo divido una acción de manifestación del politeísmo y lo hago de un solo Dios? Es el primer contexto. Porque si no podemos conceptualizar su deidad, ¿cómo yo puedo partir de una manifestación para decir que Él es eso? Históricamente, esa fue la diferencia que existió entre Israel y las demás naciones. Excelente. Y viene a partir de Abraham. Yo creo que sí. Pero esto nos revela un asunto un tanto peligroso si nos metemos muy profundo. Verdaderamente. ¿Tú sabes qué? Que realmente lo que conocemos de Dios hasta ahora es totalmente limitado y subjetivo. Y siempre lo Y va en a base hacer. a Y manifestaciones. siempre lo va a hacer también. Pues entonces yo me atrevería a decir, esto es un lío, lo que voy a Dale, armar. tu creencia, tú crees lo que te dé tu gana. Sí, manito. pero yo me atrevería a decir que entonces Dios es más grande que lo que nos han enseñado hasta Sí, ahora. yo comparto contigo. Claro. Raúl. Y también También. pudiera decir que es más poderoso de lo que hemos escuchado de Él. Y más pequeño también. Y ese es el problema, porque no hay esa manifestación más poderosa. Mira, nadie es más grande que él ni más pequeño que él tampoco. En todo él, el patrón es él. Yo creo que las limitaciones que pudieran haber son nosotros mismos. Se la ponemos a Dios. Porque Él va a ser tan amplio como nuestra mente se atreva a creer. ¿Verdad? Entonces, sí, realmente se ha definido por mucho tiempo en base a atributos. Es la realidad. Que Dios es grande. Que Dios provee, que Él sana. Y realmente no se ha atrevido alguien como que a definirlo en sí, porque tal vez no se pueda, porque es muy grande, porque es para la mente humana algo muy poderoso, como le queramos llamar. Pero sí,
Yo creo que Él se te va a revelar de acuerdo a cómo tú creas. Mira, yo creo que A las limitaciones de nuestra mente, porque también debemos entender que nosotros somos seres limitados, que hay cosas que hay personas que tienen la mente tan pequeña que en su mentalidad no existe un Dios tan grande. Y eso lo limita también. A veces nosotros mismos limitamos también a Dios. Y me surge una pregunta. Hágala. Aunque la Biblia lo contradice, Dios no se le reveló a ninguna otra nación. O sea, a los seres humanos fuera de la cultura hebrea. No hubo una revelación de Dios a la vida de la gente. No hubo otro atributo. Esa pregunta está, pero El problema, porque entonces nuestra cultura del cristianismo que conocemos hoy se deriva en base a la historia hebrea. Exacto. A la Biblia, al pueblo de Israel. La que conocemos ahora nosotros. me pregunto yo. Ahora, la que conocen quizás otras naciones. Fuera de Israel, Dios tampoco se le reveló a otra gente. Sí los hay. El problema está, yo diría, en que está bien, puede que Dios se le haya revelado a otra gente, pero quizás se le reveló diferente a los hebreos. Es muy probable. Quizás por eso los chinos dicen Mahoma. ¿Cómo es? No, lo que dicen Mahoma son los budistas. Mahoma, los fulanos de tal. Inclusive hay países y culturas que tienen hasta su propia creación, maestro. Un génesis diferente. Yo puse un huevo de avestruz. Mahoma. No, porque... Sí. Pero... si hay algo real con relación a esto, es que cada cultura va a ser definida o va a definir su versión de Dios a la manera en que ellos lo han asimilado. ¿Qué fue lo que dijo Katy? Como eso, claro. Eso fue lo que yo dije. Entonces, la conceptualización de la deidad que se hace posible en la lingüística hebrea y en la actividad bíblica. Por ejemplo, hay un rabino llamado Isaac Luria. Ese rabino decía que él no se atrevía a escribir ningún escrito porque de repente él entendía que el simple hecho de transcribir su experiencia limitaba lo que era Dios para alguien más que haya vivido una experiencia. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo impresionante, que me den a mí también. Es algo impresionante. ¿Tú te entendías lo que estoy diciendo? Que hay unos códigos muy fuertes. Son buenos. Sí, que ofrenden también a mí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Cuando yo miro esta postura de Isaac Luria, que era un rabino hebreo, diciéndole a sus discípulos, yo no puedo darle un libro o dejarle un libro escrito de mi experiencia porque es mía personal. Sí. Pero entonces, ¿cómo hablamos del egoísta él con eso? No, porque él la transmitió de una forma oral. Él dice que transmitirla de una forma oral no crea una ley, sino una referencia. Porque no es lo mismo yo contarte un testimonio de algo que yo había vivido que decirte tienes que vivirlo de esa manera. Para porque que la Biblia dice tal cosa. Y si no tienes esa experiencia, pues no es Dios que se Esa es la desventaja. Ese ha sido el problema de la religión en este Exacto, esa es la desventaja que tienen. O sea, nosotros nos hacemos religiosos cuando decimos que si no usamos la falda larga, Dios no se va a manifestar porque no hay santidad. Porque según el versículo tal, en tal palabra, decía No, tal cosa y Dios tal cosa, habla pero es de tal o sujeto cual a una forma. experiencia de alguien. ¿Cómo? Que Dios habla de tal o cual forma. No, Dios habla así, así, así. Hay gente que hasta dicen cómo es que Dios habla. Oh, claro, a mí me dijeron una vez que Dios no hablaba así. Exacto. No, Dios no habla así. Pero yo le pregunté a la persona que cómo él se atrevía a decir que la experiencia que me cambió la vida a mí no era Dios. ¿O tu experiencia, ¿Cómo tú me papá? Pues yo te estoy diciendo que el Dios que me habló me transformó y ahora me está hablando y tú me estás diciendo que Dios no habla así. Era como Faraón Claro. decirle a Moisés que ese no era Dios. Claro, Ese no era Dios, ese no es Dios lo que te con está mi hablando. experiencia, claro. Bueno, pero en ese caso yo lo entiendo. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos de Isaac Luria? Ellos sí escribieron de los dichos de su maestro. Mi maestro me enseñó esto. Mi maestro me enseñó aquello. Mi maestro me brindó tal cosa. Y lo pusieron por escrito. Entonces hay dichos de los discípulos de Isaac Luria. Es el mismo tema que ocurre en los evangelios con los discípulos de Jesús. Jesús no dejó nada escrito. No Todo escribió queda nada. a la percepción de los 12. Los 72. Bueno, ahora estamos en un lío más feo. Pero seguimos.
estos criterios de los evangelios sinópticos tienen contradicciones. Por ejemplo, si usted se lee el libro de Juan, ahí el favorito era Juan. Sí. Pero si usted ve a Marcos, que se cree que fue influenciado por la figura de Pedro, usted ve que lo que más es, en el único evangelio donde Pedro camina por arriba de las aguas, es en el evangelio de Marcos. ¿Usted entiende? Ninguno de los otros discípulos escribieron ese hecho. Pero Juan se atrevió a más. ¿Qué dijo? Pero Juan se atrevió a decir que a Dios nadie le vio jamás. Y que lo único que conocemos de él fue Jesús que nos lo reveló. Entonces, con ese conocimiento como base, ¿con quién fue que habló Moisés? ¿Y a quién fue que vio Isaías? Cuando lo vio sentado en un trono alto y sublime, que su falda cubría todo el templo. Sí, pero ahí es él donde dice voy. que a Dios nadie le vio jamás. ¿A quién fue que vio en esos tigres? Y Abraham, ¿a quién Pero fue que escuchó? ahí es donde voy. Es el criterio personal de cada persona con una percepción acerca de lo que es Dios. Ok, pero entonces el problema está que nosotros nos han enseñado y hemos cogido el libro sagrado, la Biblia, como la palabra de Dios, y lo que está ahí es que está ahí ya. Y si la Biblia lo dice, ya. Y lo que está ahí no ¿Qué hacemos con esas contradicciones? Juan dice una vaina y Moisés dice otra. Moisés dice que habló con él cara a cara y Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, Entonces, es un conjunto de libros de experiencias. Bien, ahí yo estoy de acuerdo. Ahí yo estoy de acuerdo con lo que Katy dice, porque Fueron sus experiencias. si Nosotros podemos- no estábamos ahí. Hay que coger lo que edifique. a mí me gusta un texto bíblico. Ok. Nosotros somos los paraguayos. Nosotros somos los que tenemos que someternos a todo lo que le dé la gana de escribir. Corrección, mano. Nosotros somos los que tenemos que vivir A mí no me nuestra ve con propia esa. experiencia. A mí no me ve con esa. Tenemos que estar claros. Nosotros somos los que tenemos que vivir nuestra propia experiencia. No, pero varón. ok, O sea, pero- independientemente de lo que diga la Biblia, la suya. Biblia no tiene, entonces... Tiene validez en lo que te va a edificar y en lo que te va a formar como persona para caminar en la tierra. De Pero- acuerdo al patrón que Jesús dejó. O sea, Pero a tú usted le me toca estás vivir su diciendo, léele y lleva tu experiencia. vida al paso. Tú me estás diciendo, No. léele y lleva tu vida al Yo le paso. estoy diciendo, tenga su experiencia. Ok. Ahí, O Una sea, pregunta, la Biblia una no pregunta. tiene relevancia. Yo tengo que vivir por mis experiencias. Lo que la Biblia Tiene diga, respetamos relevancia, eso. tiene Pero las relevancia, experiencias pero mías hay son las que que me hablan, respetar ¿verdad? las experiencias. Seguimos. Cuidado si me habla de leer no, pero Biblia. ¿de qué? Que yo no hablo, yo no me mande a leer Biblia a mí, llama. ¿Cómo es? Que no me manden más a leer Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi experiencia, la vaina, no por lo que yo leo. No. Varón, pero usted la no idea- entendió. Pero escúchame. La ¿Estoy idea equivocado? Pero perdón, no, la idea que tiene la Biblia, por ejemplo, es llevarte a vivir una experiencia personal. Exacto. Porque tú O sea, no la es- idea no de la es que vas a Biblia obviar no es todo lo que brindarte estás la experiencia leyendo. de ella, es a través de esa Que tú experiencia tengas la brindarte tuya. la tuya. Pero eso no- Delgadillo, una pero eso no es pregunta. lo que nos están enseñando, ¿no? Delgadillo, ¿Y te qué? pregunto. Aquí no. No, En aquí, Moria no, no, varón. aquí eso es lo que nos han enseñado es vivir lo que está ahí, vivir como vivieron los tigres. Delgadillo, Pero no no, de que no es- para que tengas tu Solamente experiencia, no, te eso es lo que está Estamos ahí. en creencia. Tú no vives como ellos viven. Ni voy a Tú vivir comes nunca. Tú comes costillitas de cerdo y vaina. Y hago mi diligencia. Y anda en carro, Delgadillo, tecnología avanzada. Te pregunto, Delga, tú nada más ahora, como dice Mateo 7. No, yo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu dice nombre. lo ¿cómo te explico? Yo hablo con Dios tranquilo, de una manera diferente. Entonces, ¿a través de ¿Es tu tu experiencia o no? experiencia, varón? ¿A través de tu experiencia o no? Es que yo no tengo experiencia, nunca he visto un gato negro, manita. Yo no he visto nada, no me ha tocado la vuelta. ¿Cuál es la experiencia? No, pero por ejemplo, tú tienes la experiencia de la vida. Ah, muy lindo, y sé que soy por él. Ok, los Pero de que hebreos, vaina que vio los un ángel, hebreos, de que por que ejemplo, el fulano lo- pensamiento hebreo parte de que la vida, esa vida almática de vida, es la primera experiencia con Dios. El hecho de vivir. Yo estoy loco porque Dios te haga una diligencia conmigo y me hablemos un chingo, una vaina bacana, y que yo tenga una diligencia. Para yo creer bacanamente así, como con esa presión. Porque en verdad, cuando uno no ha tenido una experiencia, uno no cree con esa presión. Yo creo que hay una vuelta que nos rige y somos por él, pero no con ese sofoque que creen ustedes. Oh. Como en esos foques de que los demonios, y que la vuelta, y que el mundo espiritual, y no hable así, que el mundo espiritual se activa y te jode la vaina. No, yo no con eso, manito. Yo no. Bueno, estamos Sí, pero en creencia. sí, pero ahí es donde vamos. Bienvenidos Pero a ahí- todos. mira por qué yo quise traer el tema. Creencias, pero de verdad. Pero el tema yo lo quise traer porque esto, aunque parezca un tema confuso, es un tema de hablar para esta generación. Porque tú ves ahora mismo a las iglesias. Es más, tú entras dentro de la denominación cristiana y hay 10,000 criterios. Sí. Por ejemplo, hoy en día tenemos un fenómeno que nació ahí en Aina. Bueno, no nació en Aina, viene del este. Porque todas esas mañas. Romana esa y San Pedro. Sí, viene Romana y Sí. San Pedro. Esa maña, Y esa güey, mueca, compañía. y que yo soy el único profeta y el que me escucha vivirá. Ya. ¿Entiendes? Se ha llevado aquí de una forma totalmente distorsionada, con el tipo de bata, el tipo de vestimenta, indumentaria,
de decirle perro a todo el mundo, de decirle cosas raras a la gente. Y a mí me causa la curiosidad, y por eso yo quise hablarlo, no solamente hacerlo como un tema liviano, ¿verdad? Para que se vea como una crítica, sino traer un documento teológico y tradicional que podamos presentar. Por eso se está viviendo hoy en día. O sea, cuando tú miras los rabacucos, es como el extremo después del cero. Pero cuando tú miras los de reino, es un extremo totalmente alejado, porque yo vi ahora mismo a este chamaquito que se declaró homosexual cantando en una iglesia de nuevo, vestido de mujer. ¿Quién? Ayota. Señora, Entonces, tenemos un problema de conceptualización de la deidad, donde lo moral se ha hecho inmoral, pero por la debilidad de poder conceptuar lo que Dios representa realmente sobre la tierra. Entonces, cuando yo lo veo a ustedes hablando y yo le tiro la granada, ¡pran! Y armo la crisis, cada quien comienza a decir lo que intenta conceptualizar, pero no podemos partir de la realidad de que todo lo que ustedes han hablado, e incluso lo que yo mismo he expuesto, es simplemente un intento de tratar de conceptualizar lo que es imposible de contextualizar. Pastor, usted hablaba al inicio de 70 y ¿cuántos nombres? 72 nombres. 72 nombres que se le atribuyen que a Dios. existen en el Antiguo Testamento referente a Dios. Cada discípulo. Me gustaría porque el tiempo corre y sería bueno que se expliquen algunos de esos nombres para que la gente sepa. Por ejemplo, cada vez que la gente tenía un encuentro con Dios, intentaba hablar de ese encuentro. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Razonaba del hecho que estaba viviendo, de la manifestación que había tenido, y le ponía un nombre a eso. Por ejemplo, Abraham tiene un hijo llamado Isaac que lo lleva a ser sacrificado, y mientras están en el monte, camino al monte, tienen una conversación sabiendo que ni Abraham ni Isaac escribieron nunca. Entonces, Pero ¿quién escribió? Pero el que escribió, ya yo sé. Pero el que escribió Cuando 800 Abraham bajó, regó la vaina, me pasó Perdón. esto y alguien escribió. Pero el que Fue escribió así. 800 años después sabe el diálogo exacto que ellos dos se hablaron. Ya. Entonces, Ok. Qué sarcasmo. partiendo de esa verdad, cuando están ahí arriba, dice que apareció un cordero y él lo toma y hace el sacrificio a Dios. Entonces, por esa manifestación de Dios, él cambia el nombre del lugar y le dice, este lugar será conocido como Jireh porque Jehová proveyó en este lugar. Y Jireh significa el que provee, ¿verdad? Entonces, así se fueron dando las experiencias, se fueron dando los nombres, se fueron dando la manifestación. En algún momento necesitaron a Rafá, en algún momento necesitaron a Elohim, en algún momento necesitaron a Shabaot, en algún Adonai. momento necesitaron a Adonai, en algún momento necesitaron a Olán, y se fueron manifestando Una pregunta. hasta mira. el punto de 72 nombres. ¿Cómo ellos a cada manifestación de Dios, sea positiva o negativa para ellos le ponían nombre a todas? Un nombre. A todas. Sí. O nada más le ponían manifestación a la vaina buena. A todas, y a las malas también. Menciónenme una manifestación mala que se le haya puesto un nombre. ¿Tú lo quieres saber? Sí. La mística judía le llama Metatron. Metatron. Así le llaman. Metatron. Al nombre de la manifestación. Pero ahí vamos. Es una manifestación Pero ahí es de donde... Dios. ¿Ustedes se acuerdan que yo al principio... Pero escucha la pregunta que ella hizo. ¿Metatron es una manifestación de Dios? No, es un ángel. Pero estamos hablando de una manifestación. Por ¿eh? ahí vamos. Sácame el ángel, Por habla de ahí la va. manifestación. Ahí es donde Ay. voy, déjeme explicarlo por qué. Dale. ¿Por qué un ángel? Porque los hebreos le acuñan el bien y el mal Adiós. a Dios. Exacto. Pero lo independizan. ¿Cómo? ¿Que los hebreos qué? Acuñan el bien o lo malo o lo bueno que te pase. a O sea, Dios. los dueños de la historia, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros aquí nada más le ponemos lo bueno y lo malo lo sacamos? Por ahí Decimos voy. que el malo es el diablo. Déjame tratar de explicarte. Por ejemplo, ellos decían, lo bueno y lo malo le pertenece a Dios, ¿verdad? Es Dios el responsable de todo esto. Pero a la hora de accionar, entonces ahí entraba una entidad angélica. Uno lo llamaron Metatron, que es el ángel que le presenta a Moisés en el monte, que le dice, si tú vas con él, el ángel te va a bendecir, el ángel te va a dar el ángel te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú necesitas, pero si tú haces lo que yo no te mandé, este mismo ángel te arranca la cabeza. Será tu adversario. Y ahí cambia el nombre, ahí le pones Haxatán.
¿Al adversario? Al mismo ángel. ¿Al mismo Al ángel? Metatron. El mismo ángel bueno que le iba a dar bendiciones cuando él no Pero- haga lo que el ángel pues dijera, entonces lo ahí que se- Dios le había dicho, entonces el ángel cambiaba y se convirtió en un adversario, un hack satán. Pero un entonces ahí se opositor. cae la teoría de que el diablo estaba allá arriba y que era el príncipe de la vaina de la No, música. porque y que estaba es con- otro- Entonces hacía de todo entonces. Eso es ¿qué otro lo que tema que vamos a trabajar aquí porque es un tema delicado. Delicado. Es un tema que sí, que vamos a tratar aquí porque es un tema delicado, porque, bueno, y lo voy a decir para la próxima entrevista, el diablo nunca estuvo en el cielo. Pastor, Ya, no se diga más. tetragramatón. Tetragramatón. El tetragramatón, mira, el tetragrama fueron unos símbolos que se encontraron. Discúlpeme, no quedé claro con la respuesta de la pregunta que ella le hizo. ¿Cuál fue? De las manifestaciones, que no había una sola manifestación negativa que le nombraran a... No, yo te dije, y lo voy a volver a decir para que lo aclaremos. Yo sé que también el oyente que está ahí, pues se va a motivar con esto. Cuando a Dios, según los hebreos, le manifestaba algo que tenía que ver con el mar del ser humano, entonces ellos le acuñaban a ese mar a ejercerlo a un ángel o a una entidad. O sea, no a No él. directamente, o sea, sí proviene de Dios porque Dios tiene el control, pero el ángel como tal era el responsable de hacerlo porque Dios le delegaba a él. No lo hacía Dios directamente. Pero entonces Dios no era responsable de eso. Sí, porque era algo delegado por Dios. Ok. Por ejemplo, la Biblia dice que Y, los y- y- y a espíritus- eso no le ponían por nombre. ejemplo, la Biblia dice que los espíritus inmundos, lo que hoy llamamos, bueno, demonios, ¿verdad? Dios se lo envió a Saúl para que lo atormentara. Dice el texto así mismo. Como aparece Pastor, también es que malo- Dios envió espíritu de confusión porque el hombre no se Para podía que no crean, arrepentir. para que crean a la mentira y ¿Es se pierdan. malo que los seres humanos utilicen energías negativas? Es que la energía negativa, la energía fluye. De lo mismo que estamos hablando. Sí, ok. La energía como tal, por ejemplo, energía, sí, un ángeles, demonio o, San o Miguel, una no sé qué, lo bendición, usa en la brujería. eso fluye Es de la malo. manera de la intención del ser humano. El ser humano Es es el decir, único que si ser. una bruja utiliza una energía Por de ahí forma voy. buena, está en lo bueno. El único ser que puede controlar las energías espirituales es el ser humano. O sea, que una bruja está bien cuando utiliza la No, yo no magia dije blanca. yo no dije que estaba bien. La magia puede ser hasta rosada. Y eso Yo es no un dije bobo, que manito. estaba, yo no dije que estaba bien. Ahora Pero yo dije que ella la yo he usa. escuchado personas que dicen que hay brujas que son buenas, que utilizan la, La magia magia blanca, blanca. para traer lo bueno, para traer el dinero, utilizan Si ángeles. es, mira, ahí voy. ¿Utilizan qué? Ángeles, San Miguel, no sé quién. Yo no sé ¿Qué? mucho de brujería, pero he escuchado que utilizan a San Miguel, el dios del dinero, que ahora te voy a hacer un baño, que te voy a orar, te voy a invocar a un ángel. Y utilizan este tipo de energía de forma positiva. Esas culturas son nuestras también. Por otro lado, que usted todavía no me ha hablado, ay, El Dios mío, tetragrama. necesitamos tiempo. Nuestra. Vamos. Claro, Si es suya, eso es un problema suyo. Yo no voy a con esa vaina. Que nuestra. Esto va a ser otro video, pero háblenos brevemente del tetragramatón. Ve, para terminar, el tetragramatón son unos símbolos que aparecen en la antigüedad y estamos hablando de 4 letras. Es una Y, es una H, es una V y es una otra Y. Esto apareció en la antigüedad, esculpido en piedra. Y es lo que los antiguos hebreos Apareció. dicen que apareció porque no conocen quién lo haya hecho. Pero es el nombre más antiguo con referencia a lo que representa la divinidad o la deidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esta deidad que ha sido representada está representada en unos símbolos del alfabeto hebreo, ¿verdad? Pero no tiene vocales, solo son consonantes. 4 letras que son solo consonantes, no tienen vocal. Y si no tienen vocal, su pronunciación no se puede enfatizar de manera real. ¿Qué significa? Lo mismo que estábamos hablando, la imposibilidad de conceptualizar. Es, ¿Qué? es una definición de Dios, el tetragramatón. Intenta una definición. Hay 1000 nombres. Intenta una definición, pero no es una manifestación. No. No tiene una definición como que, No. como que el Dios creador no. No, mira. No. Por ejemplo, el tetragrama. Te voy a decir los nombres del tetragrama. Algunos dicen que es Jehová. Jehová. ¿Ve? Hay otros dicen que es Jehová.
Jehová. Hay otro que dice que you hate Bahei, Sí. ¿verdad? Y ahí están diferentes conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque cuando los místicos hebreos, los tradicionalistas, comenzaron todo este asunto, ellos intentaron vocalizar estas consonantes. Lo hicieron a través de diferentes técnicas y el nombre que acordaron y que más concordaba con relación a esto, porque el hebreo antiguo no tenía vocales. Mira qué problema. O sea, ¿cómo yo vocalizo el nombre de alguien que no sé si lo que lleve una A o una O o una I? ¿Entiendes? Entonces, ellos otorgarle una vocal, lo que están haciendo es simplemente especulando. Y quiero cerrar con esto. Pastor, antes de que usted cierre, ¿por qué se menciona el tetragramatón en el tarot y en el ocultismo? Porque todo lo que proviene de Dios, asimismo, todo lo que proviene de Dios con relación al hombre puede ser manipulado. Puede ser manipulado ¿Cómo? y a ellos les funciona de forma positiva. Entonces, O de forma negativa. porque ellos dicen que ellos lo utilizan como un tipo de amuleto y se basan en la creencia hebrea, se basan en los cuatro consonantes sin vocales, y se basan en todo, lo único que es tarot y es ocultismo. Pero ahí vamos. O sea, todo lo que, dígame de nuevo, todo lo que y viene lo usan como amuleto que según ellos De le Dios trae en la buena concepción suerte, humana puede ser manipulado. lo lleva a la sabiduría. todo lo que viene de Dios. No, escúchame. Todo lo que proviene de fuerte. Dios Sí. en el ser humano puede ser manipulable. Todo lo que viene de él, yo puedo hacer lo que me dé mi gana. con lo No, que viene de oye, él. puede ser manipulable. Manipulable es que hacer lo que me dé mi gana, manito. ¿En qué tú crees ahora mismo? Yo, en Dios, ¿Me entiendes? en lo que yo le llamo Tu Dios. manera de Este creencia video hay que es tu hacer una manera de segunda creencia, parte, no la mía. definitivamente. Ok. O sea, tu manera de creer es tu manera de creer, no la mía. Cuando yo digo yo creo en el tarot, es mi manera de creer. Ya. Pero, o sea, tú me estás diciendo que mi manera de creer en Dios, pero a través del tarot. Ellos creen a través del tarot. Otros creen a través de la magia Y blanca. otros creen a través de Jesús. Otros creen a través de Jesús. Es un problema este asunto de la creencia. Entonces, Pero es que ellos es un lo tienen bobo. tal cual y tienen incluso una imagen que Sí, ellos la que utilizan parece, como un amuleto. parece una ouija. Ellos lo utilizan como un amuleto que según ellos le da buena suerte, lo lleva a la sabiduría. Tienen una tradición con eso. Y practican su vuelta. y su Pero es vaina. impresionante. Ahora mira, Y en base a todo, o sea, la creencia hebrea, Yo todo, quiero ir cerrando. todo, pero en el ocultismo. yo quiero ir cerrando porque Y, este tema es y muy la palabra amplio. ya ahí en el ocultismo, ya ahí no hay un problema. Porque Si ¿por es que qué? todo lo que es oculto, es que eso no tiene se una lo variante, manifiesta. porque lo Ok. oculto No tiene que ser específicamente malo, demoníaco, no. no solamente tiene que ser malo, porque lo oculto es simplemente lo que tú no conoces. Ya Dice lo entendí. oculto y lo no Y se revelado pueden hacer pertenece a ritos Dios. con ese ¿Qué conocimiento. hacemos Yo con no ese digo que versículo? sea legal, Sí, oye, sí. yo no digo que sea legal o que sea bueno hacerlo. Sí, porque no quiero que entren en enganche. Puso reversa, manito. No, claro, hay que hacerlo. O sea, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que sea legal o que sea bueno hacerlo. Ahora bien, hay personas que lo practican y dicen tener algo positivo. Te llegan a una iglesia y lo primero que empiezan a manifestarse es todos los demonios del tarot. Todos los demonios de la meditación. Por eso es que le estoy diciendo. Todo el demonio porque- El problema está de que la cuando, brujería, cuando hechicería. usted define el ocultismo tan sencillo como usted lo definió ahora, yo lo entiendo. Todo lo que es oculto, espiritual, cosas ocultas que no conocemos, eso es ocultismo. De esa manera sencilla lo podemos entender y no hay quizás un alarme, ok, está bien. Pero entonces cuando nos vamos a de qué manera se practica el ocultismo, Se opera. ahí hay problema. Así mismo, Ahí hay problema. totalmente. Total. Y todo radica en la conceptualización. Hay evangélicos practicando ocultismo dentro de la iglesia. ¿De qué manera? ¡Ay, es la otro tema! profecía. Señores, hemos llegado al final de este programa. Hoy estuvimos hablando de la imposibilidad de conceptualizar su verdad. Si quieren segunda parte, comenten. Escríbenos, coméntanos, suscríbete, activa la campanita. Y termino con una cita del historiador Gerson Scholem, que dice de la siguiente manera. Dice de lo siguiente: el fenómeno del lenguaje en lo principal es un problema en la mística hebrea. Porque ¿cómo es posible expresar con palabras el conocimiento místico que por su propia naturaleza está relacionado con un esfuerzo
simplemente un esfuerzo para contextualizar su deidad. Se quedó en el esfuerzo, se quedó en el intento. ¿Podemos intentarlo? Sí. Y ese intento es mi forma de vida y mi manera de creencia. Si quieres más sobre este tipo de contenido, que hablemos de algunos temas, coméntanos, suscríbete al canal, activa la campanita. Y esto fue Creencia, mi gente.